Ya vamos con la primera entrevista. Tenemos a Carlos Tuce, candidato a senador por Lima, con el número 3 por el partido País para Todos. General, ¿cómo está? Muchas gracias por la conversación. A ti, Aarón, muy buenos días, gracias y saludo a todos tus seguidores. ¿Qué tal? Finalmente el presidente Gerí no asistió a este evento por la confraternidad peruano-china, a pesar de que él dijo que cuando se reunió con el empresario Chihuayán, en un chifa, escondidas, con lentes, ese fue el tema principal de dicho encuentro. Definitivamente las mentiras tienen patas cortas, dice, ¿no? Justificó una situación que al final no la ha podido sostener. Lamentable lo que está haciendo el presidente Gerí, y el eslogan que tiene a toda máquina creo que se cumple así como dice, entró a toda máquina, parece que está exigiendo salir a toda máquina. ¿Pero debería salir a menos de 3 meses de las elecciones? El tema quizás no va por las elecciones, sino el tema es quien comete una infracción debe ser castigado así falte un minuto, porque si no estaríamos diciendo el delito se cometió ad portas de y dejamos sin efecto. No, todo lo que sea afectación al Estado debe ser juzgado en su real dimensión. ¿Usted cree entonces que debe ser vacado? Si todas las causas justifican o se igualan a lo que, por ejemplo, se le censuró al señor Pedro Castillo, pues definitivamente igual razón, igual derecho, igual castigo. Pero a Pedro Castillo se le vacó por dar un golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado, definitivamente, pero entonces no se le puede eximir investigarlo por lo menos claro, en lo que ha hecho. Hasta las últimas consecuencias. Así es. De acuerdo. A ver, ha llamado la atención y es preocupante este registro por denuncias por violencia contra su ex esposa del izquierdista, abogado, Raúl Noblecía, que postula al Senado, y a la vicepresidencia por Podemos Perú. ¿Usted qué puede opinar al respecto? Que los filtros para postular deben ser muy rígidos, ya debe cambiar esta situación. El Jurado Nacional de Elecciones no debería dejar pasar nadie que tenga antecedentes, porque el país está harto de políticos no con antecedentes, con prontuarios activos, y eso es lo que hace daño a la clase política. Entonces creo yo que quien tenga antecedentes definitivamente no debe ni siquiera imaginarse ser postulante para un cargo político. De acuerdo con información del Congreso, Noblecía fue acusado por Carelia Aguilar Zamora, su ex esposa de nacionalidad cubana, de agresión física perpetrada en su domicilio de Miraflores. Esta acusación quedó registrada en la comisaría de dicho distrito, y también hablamos de 2012, y en el 2015 también la mujer lo volvió a denunciar por violencia familiar ante la comisaría de Surco. Bueno, este señor siempre ha demostrado actitudes violentas, reactivas, incluso con la prensa, ¿no? Y estos delitos contra la familia, pues no pueden dejar pasar por alto, porque el problema que tenemos en el país justamente es la violencia familiar, y es lo que debemos atacar. No debemos soliviantar ningún tipo de estas naturalezas. Es inaceptable, ¿no? Inaceptable por donde se mire. De acuerdo, sí, también, como usted menciona, también registra otras denuncias por trifulcas, por peleas, por haber agredido a un ciudadano. Entonces ya se conoce la personalidad de esta persona, y Dios mío, nos libre desde si le damos el cargo para que esté dentro del Parlamento. No, sería una total locura. Pero hablando de dicho partido, me refiero a Podemos, el líder de dicha agrupación, José Luna Gálvez, ha anunciado que de llegar a la presidencia indultaría a Pedro Castillo. Bueno, lamentablemente esos son los políticos tradicionales que llegan a cualquier argumento populista, y hemos visto que ese partido está fusionando gente que se identifica por derechas, izquierdas o cualquier ideología. Está haciendo ahí... Pero es lo peor de todo, ¿no? Está haciendo ahí un conglomerado de lo que sea, porque no le interesa el país, le interesa permanecer en la política y le interesa estar ahí adelante, se una con quien se una, ¿no? Qué increíble. Entonces, que alguien como el señor Luna Gálvez diga que va a indultar a Castillo a pesar de que dio un golpe de Estado. Si Castillo lograba su quebrantamiento del orden constitucional, estaríamos muchos
presos o tendríamos que haber huido del país, ¿no? Exacto. Porque seríamos en una verdadera dictadura, ¿no? Como esta que dicen que existen los izquierdistas, los caviares, ¿no? El señor Castillo dio un golpe de Estado y fue capturado en flagrancia al ver que no tuvo el respaldo de las fuerzas del orden, de la Policía Nacional y la Fuerza Armada, que priorizaron la Constitución como corresponde. Por eso mi saludo de aquí a los que estuvieron al mando en ese momento. De acuerdo, su propia seguridad cumplió la Constitución y no al aspirante, no siguió las órdenes del aspirante tirano, ¿no? Así es, porque los policías tienen honor, tienen dignidad y saben qué órdenes se cumplen y qué órdenes no son para cumplir. De acuerdo. Entonces, ¿por qué Luna Gálvez propone esto? El populismo lo que está buscando es los votos de ese sector, ¿no? Para llegar. Entonces, no interesa cómo llegar, sino que hay que llegar como sea. Y luego volver a hacerlo de siempre. Es lamentable. Por eso que el hartazgo que tiene el Perú es de los políticos que tenemos. Pero para ese señor, la Fiscalía pide 22 años de cárcel por el caso de los gángsters de la política, ¿no? Por haber inscrito su partido Podemos Perú de manera ilegal. Lamentablemente los superiores de justicia también estamos viendo que hay algunos sectores politizados, ¿no? Entonces aletargan, demoran los procesos, con lo cual la impunidad sigue viva, se mantiene, porque esto debería ser procesos céleres, sumarios, y bueno, expectorar de la política los malos elementos. De acuerdo, sí, es muy importante. ¿Usted está a favor de la pena de muerte? Sí. Ergo, a favor de la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A ver, analicemos. Mi candidato presidencial, el señor Carlos Álvarez, sí, lo ha dicho en reiteradas veces, porque ha recogido el clamor popular, ¿no? De la desesperanza que hoy los delincuentes matan sin contemplación. Y observamos que pertenecemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero si este sistema no nos permite defender a los peruanos honestos, el sistema no nos sirve. Y entonces la pena de muerte debe ejecutarse porque hay delincuentes que ya no se pueden resocializar. Hay delitos que no se puede condonar. Hemos visto cómo a una dama le echaron combustible y la quemaron viva. Hemos visto a un delincuente que entraba a un colegio y delante de sus alumnos lo acribillado. Hace unos días a un sujeto, sin considerar quién puede ser, delante de su hijo de 2 años, 3 años creo, lo han asesinado. Entonces, todas estas cosas ya no se pueden permitir. Creo que deberíamos hacer el trámite para denunciar al Pacto de San José. Denunciar al Pacto de San José es lo que corresponde y exigir la pena de muerte. ¿Para qué casos? Para los casos de flagrancia, para los casos de delitos exageradamente graves, evidentes, no de procesos, de flagrancia, que no haya cosa dubitativa. Y sobre eso, y hasta tanto logremos eso, la cadena perpetua debe reformularse, no con las facilidades que tiene al día de hoy, porque hoy tenemos cadena perpetua, pero hasta los 80 años. No, la cadena perpetua debe ser perpetua y los delincuentes condenados a cadena perpetua deben saber que no pueden salir de las cárceles sino dentro de un cajón. Porque es un escándalo que cuando se aplicó cadena perpetua para los terroristas, organismos internacionales exigieron que solamente la pena máxima podía ser 25 años, ¿no? Y han ido saliendo, ¿no? Y sin embargo, Peter Cárdenas, Maritza Garrioleca, etcétera, ¿no? Y sin embargo la persecución a los militares y policías, décadas por décadas, persiguiéndolos. A ellos y a sus familiares. A ellos y a sus familiares. Entonces, como digo, los sistemas que no sirven para defender al ciudadano honesto, pues hay que separarlo. Roberto Chiara, candidato presidencial de la Alianza Unidad Nacional, al contrario de su vicepresidente Javier Bedoya de Negri, él está en contra de salirnos de la Corte de H y en contra de la pena de muerte. Dice que es una medida populista que no se va a cumplir. Es que una cosa es hacer el trámite y esperar los tiempos, porque no es que denuncio y al día siguiente me lo dan. Hay que tramitar, hay que empezar en algún momento. Sí, demandará su tiempo, pero hasta tanto tenemos que ser firmes en las condenas que se presenten. Por eso yo digo, denunciar el Pacto de San José y hasta tanto reactivar la cadena perpetua
en su real dimensión, sin ningún beneficio. Sin ningún beneficio. Y con respecto a la construcción de cárceles, ¿cuántas cárceles faltan en el país? Superamos los 100.000 internos y la capacidad operativa no alcanza los 50.000. Entonces, pero le agradezco la pregunta porque estamos satanizando al personal del INPE como los responsables de lo que tenemos. Y aquí hay una confusión. ¿Sabe qué? El INPE, y justo he tenido una reunión con ellos, el INPE viene siendo manoseado políticamente. Los cargos de confianza que vienen del Ministerio de Justicia hacen escarnio, y los que están en línea de carrera no tienen ni voz ni voto. ¿Pero existe línea de carrera? Existe una institución, sino que está vilipendiada, está marginada, tanto así que los trabajadores han tenido que hacer sus propios sindicatos para intentar reivindicar algunos Pero derechos. Iván Paredes Yataco se mantuvo en el cargo de presidente, de jefe del INPE, a pesar de audios donde negociaba beneficios para un preso, ¿no? Cargo de confianza, pues. Por eso le digo, esta institución debería cambiar, y si está en el círculo de los operadores de justicia, la policía, Ministerio Público, Poder Judicial, el INPE es el cuarto eslabón que debería reformularse, no como lo que se viene diciendo. El señor Gerí ha ido al INPE a hacer requisas y encuentra que hay celulares, que antenas, televisores. Pero el presupuesto a los trabajadores no les dan ni siquiera un cuaderno, un lapicero, para que ellos tienen que procurarse sus propios útiles. Entonces, ¿qué cosas necesitamos? Reformular el instituto penitenciario con una línea de carrera, y que los cargos se ocupen por línea de carrera. Entonces, tienen una escuela. Esa escuela tiene que ser un poco similar a lo que son las instituciones, como es la policía. ¿Quiénes son los agentes del INPE? ¿Son policías, en retiro, son civiles? No, son civiles, pero son permiso para portar armas. Exacto, pero que salen de una escuela. Esa escuela está media ignorada. ¿Y cuánto ganan? ¿1.200 soles más o menos? Están por los 1.800, 1.800 soles. 1.500 soles. No tienen seguros de vida ley, no tienen respaldos. Entonces, y el cargo de confianza que viene, simplemente vienen para poner el entorno amigos y llevar dinero solamente. Entonces, estamos satanizando el INPE, pero porque una mala gestión. La primera mala gestión. ¿Cómo cambiamos eso? Yo digo, ¿qué hace el INPE perteneciendo al Ministerio de Justicia? Si es un operador de justicia, ¿por qué el INPE no lo reestructuramos y que pertenezca al sector interior? Sí, de acuerdo. Porque si estamos hablando de temas de seguridad, yo sí lo eliminaría y pondría una administración privada, pero si se puede reformar, no, es que a buena hora, ¿no? Es que se puede reformar. Hoy es un zafarrancho porque hay diferentes grupos y hay intereses particulares, pero si estructuramos adecuadamente, con líneas de carrera, con estudios específicos, podemos colegiar a los trabajadores del INPE. Usted propone construir cárceles tipo Secot. Sí, porque la delincuencia también tiene niveles de peligrosidad. Pero esas cárceles no estarían administradas o vigiladas por agentes del INPE, sino por las Fuerzas Armadas, ¿no? Es que cuando yo digo los operadores de justicia, ahí vienen los regímenes de excepción, en qué momento la Fuerza Armada coadyuva los esfuerzos. Podemos preparar un buen instituto penitenciario, sí, ¿no?, que administre adecuadamente, pero hasta estas cárceles para criminales de alta peligrosidad. Claro que sí. Yo dejaría el INPE para reos primarios. No, le voy a decir que no. Una especie de serenos, ¿no? Si ellos son especialistas, pueden hacerlo. Hay que prepararlo. Pero en ese momento no. En este momento no. Obviamente va a haber un startup, va a haber una curva de aprendizaje, va a haber un plazo, pero sí podemos colegiar esta actividad y no vilipendiarla como la venimos haciendo al día de hoy. El INPE, pero la culpa del mal manejo son los cargos de confianza. La política, el manoseo. El señor Gerí va a llamar atención cuando todas las observaciones que ha hecho es por abandono del Estado. Pero a ver, va precisamente a hacer estas requisas
hacer show con el jefe del INPE, en ese momento yo lo voto, ¿no? Totalmente. Claro, entonces... Si veo entrando celulares, antenas, televisores, todo... Y veamos eso, exacto. Y se hace sorprendido en los videos, para ella está cosa, No. que ya no está ahí, ¿no? Y ponen como un acto de éxito operacional haber encontrado 3, 4, Pero eso 10 no es celulares. éxito, ¿no? Es un fracaso. Es un fracaso. ¿Cómo el presidente puede jactarse de que es un éxito? Es un fracaso. Y como usted dice, si yo encuentro un celular Desde ahí extorsionan, ¿no? en un penal, pues ya fue el director de ese penal. Un solo celular. De acuerdo. Un solo celular. Encuentro un chip, ya fue ese director de penal. Sin embargo, a quien lo terminan lapidando es al pobre empleado, al último eslabón de esa cadena. Esa es una reforma urgente. Pero le pregunto con total sinceridad, si se construye en 6 meses, si llega a la presidencia Carlos Álvarez, se construye un penal tipo SECOT, ¿usted le encargaría la administración al INPE o las Fuerzas Armadas? No, tendríamos que tener apoyo tanto de la Fuerza Armada como de la policía. En ese momento es inviable, ¿no? Tanto. No, es que, pues le digo, reestructurar una institución, formar profesionales penitenciarios, no se hace de la noche a la mañana. De acuerdo. Tendría que ser mínimo 4 o 5 años de estudios y comienzan a salir las generaciones. Como se ha formado la policía, como se ha formado la Fuerza Armada. Sí. Tenemos que hacer, porque en igual sentido como está INPE, es que tengo un deseo que, por ejemplo, los bomberos también deberían profesionalizarse. ¿Y también, por qué no ocurre acá, en este país eso? Porque no hay interés de las personas, porque los mismos miembros piden, reclaman y nadie les pone observaciones. Pero gastamos en elefantes blancos como Petroperú, que es una empresa que pierde $1.000 millones al año, $2 millones al día, que tienen empresarios funcionarios con escolaridad hasta los 29 años, que trabajan, que tienen puestos de directores, pero se dedican a puestos más abajo, y ellos ganan por no hacer nada. En cambio, los bomberos arriesgan su vida y no les dan un sueldo. Porque falla la gestión pública, falla la gestión del Estado, porque no hemos tenido presidentes con sensibilidad social. No se requieren ser eruditos académicos ni nada, se requiere que tengan principios, que tengan sentido común y que tengan el valor de hacerlo. Claro, ¿cuánto debería ganar un bombero? Al sueldo mínimo, ¿no? Para comenzar, y luego, de acuerdo a su categoría, porque también hay coroneles, ¿no? Sí, hay comandantes. Exacto. Pero si usted no profesionaliza esa carrera, también ponemos en tela de juicio cómo se llegan a esos comandantes generales que parece que permanecen en la cúpula también. Hay que limpiar también, ¿no? Hay que limpiar también la cúpula de los bomberos. Yo quiero mucho a los bomberos. Desde cuando yo he trabajado con ellos de la mano en seguridad del Estado. Muchos de ellos vienen hacia mi persona y me dicen, ¿cuándo nos van a colegiar? ¿Cuándo nos van a institucionalizar? ¿Cuándo nos van a profesionalizar? Y debería ser eso. ¿En qué países funciona así como usted menciona? Yo tuve la suerte de... Estados Unidos, ¿no? Por a ver, ejemplo, pero le doy en la región. Le doy una experiencia personal. Tuve la suerte de estudiar Seguridad y Defensa Nacional en la Universidad Fuchingan de Taiwán. Sí. Y lo que me llamó la atención fue el profesionalismo de los bomberos. Y cuando hay una emergencia nacional, el presidente de la República se recoge al puesto de comando de los bomberos y desde ahí dirige el país. Que reciben sueldo y todos los beneficios de acuerdo a la Tienen ley. todas las capacidades. Entonces, son dos instituciones que deberíamos recuperar, los bomberos y el INPE, y no satanizarlos como venimos satanizándolos al día de hoy. De acuerdo. Recientemente el monstruo, por finalmente ese extorsionador, este sicario ha llegado al Perú. ¿Y por qué tanta gente, tanto estulto, se preocupa porque le han cortado el pelo? Hay abusos, ¿no? Deslizan abusos porque cuestionan estos procedimientos. A ver, yo voy incluso... ¿Ha escuchado eso también usted? Claro, incluso el pelo, pero yo más bien voy, ¿por qué tanta exposición de un miserable, de un delincuente como él? Lo presentan y narran sus historias como que si fuera algo exitoso. Los jóvenes lo están mirando con admiración, quisieran seguir sus pasos. Eso sucede en países donde la pobreza moral de sus dirigentes no es posible que el presidente, el comandante general, salga a decir, el comandante general salga a decir, ya me dijo
ya me dijo el monstruo que va a decir cosas, generando a ese sensacionalismo, a esos chismes. Que fue Otro rueda de rola, ¿no? Saliendo, totalmente, haciendo un road show como si el monstruo fuera que un enemigo, un archienemigo, un monstruo de verdad, ¿no? Y lo que sabemos... Un sicario más que merece cadena perpetua y listo, ¿no? Lo que sabemos... Para mí pena de muerte, pero no se puede aplicar por este sistema ideologizado. Exacto, sabemos que, ¿no?, tiene un encono muy personal con un comandante que también lo ha pasado al retiro y ahí están generando una nueva novela. Cuando eso, flaco favor se le hace, porque digamos que podemos etiquetar, si tú eres violento, criminal, pero eres famoso, el Estado te va a dar cobertura y te va a hacer... No, es un miserable que... capturado y desaparecido. ¿Debe estar en la base naval? ¿O usted lo mandaría a Chayapalca? Yo lo mandaría a Chayapalca porque sabemos, no conocemos, pero sabemos que la base naval goza de muchas gollerías como ese penal de Barbadillo. Entonces yo creo que lo han mandado a un hotel de 5 estrellas. Así de claro. Así de claro. Las cosas como deben ser. Muchas gracias, general. A ver, repita su número, el partido y por dónde va. Gracias. Yo invito a todos los ciudadanos de Lima su apoyo y su voto, porque quiero llevar la representación de Lima al Senado. Postulo con el número 3 del partido País para Todos, ¿no? Soy Carlos Tuce, general de la policía, ex miembro de la Policía de Investigaciones del Perú. Yo he luchado el crimen desde la calle. Yo tengo autoridad para decir que tenemos que cambiar esta inseguridad, que sí es posible lograr orden, seguridad y justicia con nuevos políticos. Gracias por tu voto y estoy a disposición. De acuerdo, muchas gracias, general, por la entrevista. Estamos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya sabes, salimos en Movistar y claro, vamos a hacer un corte comercial y regresamos en breve. Ya volvemos.